¿Qué pasa cuando a un hombre que puede comprar cualquier cosa le sirven un plato de falta de respeto? Julian Hayes, el director ejecutivo de un imperio tecnológico de $1.000 millones, volaba en primera clase en la ruta más prestigiosa de Sabrina Airlines. Esperaba la perfección, pero lo que obtuvo fue un plato de comida mohosa y un montón de sonrisas condescendientes por parte de la tripulación. 9 minutos después, en una tormenta de furia, hizo lo impensable. Despidió a toda la tripulación de la aerolínea en el acto. Pero esta no es la simple historia de la ira de un hombre rico. Es una historia de motivos ocultos, indignación viral y una brutal lección de karma que amenazaría con hacer que todo su imperio se derrumbe. El aire en primera clase a bordo del vuelo 7 de Sabrina Airlines, un vuelo directo de Nueva York a Londres, era una sinfonía de privilegios cuidadosamente seleccionada. Olía a cuero caro, perfume suave y el tenue aroma a aire reciclado, refrigerado a una temperatura precisa de 20 grados centígrados. Para Julian Hayes, fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico Nexus Univations, esta era su oficina, su santuario, su refugio a 10.650 metros de altura. A sus 42 años, poseía una riqueza que no solo susurraba, sino que rugía. Su rostro, una hermosa y angular escultura de ambición, había adornado la portada de Forbes y Time. Era un titán, un visionario, un hombre negro que había destrozado todo techo que se le había impuesto y había construido un rascacielos en su lugar. Julián era un hombre de rutina, de detalles meticulosos, casi obsesivos. Su traje, un Tom Ford hecho a medida, no tenía ni una sola arruga. Los documentos en su delgado maletín de cuero estaban ordenados por urgencia. Incluso su comida ordenada con antelación era una prueba de su control. Ensalada de atún sellado con una vinagreta ligera y sin cebolla. Era una comida que había comido cientos de veces en ese mismo vuelo. Era predecible, estaba a salvo. El control era la moneda de su vida. Le había comprado todo lo que poseía. La azafata principal, una mujer llamada Patricia, se acercó a su cabina con una sonrisa que técnicamente era perfecta, pero que no contenía calidez. Era una sonrisa practicada frente a un espejo, diseñada para el servicio, no para la conexión. Tenía más de 50 años, una yema de pelo rubio que parecía inamovible y ojos del color del cielo invernal. Señor Hayes, dijo, con una voz suave y ensayada. Le serviremos la comida en breve. ¿Le puedo ofrecer otro vaso de DM Perinon? Solo agua con gas. Gracias, Patricia, respondió Julian, con una voz de barítono que exigía atención sin necesidad de levantar la vista. No levantó la vista de su tableta, donde los datos del mercado se desplazaban en interminables líneas verdes y rojas. El uso casual de su nombre de pila fue una sutil jugada de poder, un recordatorio de que había volado esta ruta tantas veces que conocía a la tripulación superior. No era solo un pasajero, era un elemento fijo. La sonrisa de Patricia se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, señor. Regresó momentos después con el agua, y con un gesto elegante, colocó su comida en la bandeja de madera pulida. El plato era de porcelana blanca inmaculada, con el atún sellado a un rosa perfecto en el centro, flanqueado por una colorida mezcla de verduras, aguacate y tomates cherry. Se veía, como siempre, inmaculado. Julian dejó su tableta a un lado. Creía que la concentración era la clave del éxito en todo, ya fuera una adquisición multimillonaria o una simple comida. Tomó su tenedor, la pesada plata fresca contra su piel. Pinchó un trozo de aguacate y una hoja de rúcula, llevándoselos a la boca. El sabor era fresco, limpio. Luego pasó al plato principal, el atún. Cortó un trozo con el canto del tenedor y lo levantó, y entonces lo vio. Al principio, era solo una decoloración, una tenue mancha borrosa de un azul verdoso en la parte inferior del pescado perfectamente sellado. Hizo una pausa, con el tenedor suspendido. Parpadeó, pensando que podría ser un efecto de la tenue luz ambiental. Inclinó el plato,
reflejando el haz de luz de su lámpara de lectura personal. No había duda. Era moho. Una pequeña pero innegable proliferación de hongos se asentaba contra la delicada carne rosada del pescado. Una ira fría, aguda, potente e inmediata lo invadió. No se trataba solo del moho. Se trataba de la infracción. Pagó una cantidad exorbitante por este asiento, por esta experiencia. Pagó por la perfección, por la existencia fluida y sin fricciones que su riqueza supuestamente garantizaba. El moho era un fallo, una falla en el sistema. Era un detalle que se había pasado por alto, una imperfección en su mundo controlado, y se lo habían servido. Miró a su alrededor. Los demás pasajeros en sus miles de cabinas estaban ajenos a todo, absortos en sus películas, su champán, sus propias burbujas de privilegio. Era el único hombre negro en la cabina de primera clase. Estaba acostumbrado. También estaba acostumbrado al sutil, casi invisible, escrutinio adicional que conllevaba. La breve pausa antes de que aceptaran su tarjeta de crédito. El servicio excesivamente solícito que parecía más vigilancia, las suposiciones de que era músico o atleta, no el arquitecto de un imperio tecnológico. Presionó el botón de llamada, la luz azul brillando en la penumbra de la cabina como una baliza de advertencia. La ira hervía a fuego lento, un calor bajo y peligroso en su pecho. No se trataba solo de comida en mal estado. Se trataba de respeto. Se trataba de un estándar de servicio por el que había pagado con creces, un estándar que en ese momento sentía que le ocultaban. Pensó en las innumerables microagresiones que había soportado en su camino a la cima. Los despidos silenciosos, los tonos condescendientes. Este pescado mohoso parecía la culminación de todo servido en un plato de porcelana. Patricia apareció unos segundos después, con su sonrisa practicada de vuelta. Sí, señor Hayes. ¿Está todo bien? Julian no levantó la voz. No hacía falta. Simplemente señaló con el tenedor la mancha verde ofensiva. Patricia, dijo con una voz peligrosamente suave. ¿Qué es eso? Sus ojos siguieron su gesto. Por una fracción de segundo, la máscara se desvaneció. Vio un destello en sus ojos. ¿Molestia? ¿Incredulidad? Fue rápidamente reemplazada por una mirada de preocupación profesional, pero Julian lo había visto. Lo había visto, y no lo olvidaría. Dios mío, dijo ella, con la voz impregnada de una sorpresa artificial. Lo siento mucho, señor. Parece que el pescado tiene una mancha. Una mancha. La palabra era tan despectiva, tan menospreciativa, que era como una chispa en yesca seca. La ira que latía en el pecho de Julián comenzó a hervir. Una mancha, repitió, con su voz todavía tranquila, pero ahora cargada de acero. Patricia, eso no es ninguna mancha. Eso es moho. Me ha servido comida mohosa en un asiento de 10,000 pesos. Me gustaría saber cómo sucede eso. El drama había comenzado. El telón se había levantado en un escenario a 35,000 pies de altura. Y Julian Hayes estaba a punto de ofrecer la actuación de su vida. Los demás pasajeros todavía estaban en sus propios mundos, pero pronto toda la cabina y luego el mundo entero estarían observando. Los 9 minutos que lo cambiarían todo apenas habían comenzado a transcurrir. El rostro de Patricia se endureció y su apariencia profesional se quebró bajo la intensidad de la mirada de Julián. La dulzura sintética en su voz se transformó en algo defensivo. Señor, le aseguro que nuestra comida está preparada según los más altos estándares. Probablemente sea solo un poco de condimento que luce inusual bajo la iluminación de la cabina. Ella extendió la mano hacia el plato, pero Julián puso su mano sobre él, un gesto que era al mismo tiempo una señal de alto y una reivindicación de evidencia. Sus dedos eran largos y elegantes, pero descansaban sobre la porcelana con un innegable peso de poder. No insultes mi inteligencia, Patricia, dijo. La suavidad de su voz había desaparecido y era reemplazada por un tono cortante. Sé lo que es el moho y sé lo que es la condescendencia. Llama a tu sobrecargo.
La palabra sobrecargo quedó flotando en el aire. Una clara escalada. La mandíbula de Patricia se apretó. Ella era la azafata jefe, la reina de ese tubo metálico, acostumbrada a desescalar, a chapar, a gestionar los caprichos de los ricos. Pero Julián no era caprichoso. Se sintió ofendido, y su ofensa fue una fuerza de la naturaleza. Ella asintió rígidamente y se giró, con movimientos bruscos y enojados. Una azafata más joven, María, que estaba observando desde la cocina, miró con ojos abiertos y nerviosos. El silencio en la cabina de primera clase ya no era sereno. Estaba tenso. Algunos pasajeros habían bajado sus auriculares antirruido, percibiendo un cambio en la atmósfera. Un minuto después, Patricia regresó con el sobrecargo, un hombre llamado Clark. Era un hombre alto y delgado, con aire cansado, como si hubiera visto todas las permutaciones posibles de quejas de los pasajeros y estuviera cansado de todas ellas. Señor Hayes, comenzó Clark intentando adoptar un tono de calma autoritaria. Patricia me dice que hay un problema con tu comida. No hay ningún problema, Clark. Julián lo corrigió con la mirada fija en el hombre. Hay una falla. Una falla de seguridad, de calidad y de servicio. Esta aerolínea, su aerolínea, me sirvió comida no apta para el consumo. Levantó la mano del plato, revelando la mancha verde y peluda en todo su esplendor. Explíqueme esto. Clark se inclinó, entrecerrando los ojos. Se enderezó, con un destello de genuina sorpresa en su rostro. Ya veo, señor. En nombre de Sabrina Airlines, le pido disculpas. Esto es completamente inaceptable. Permítame prepararle una comida fresca de inmediato. Y, por supuesto, todo este servicio de comida correrá por nuestra cuenta. Era la respuesta estándar, el guión. Reconocer, disculparse, ofrecer un detalle. Pero para Julian, fue como echar sal en la herida. Por tu cuenta. Julian soltó una breve risa incrédula, carente de humor. Fue un sonido agudo y amargo. Clark, este boleto costó más que el salario mensual promedio de una persona. ¿Crees que regalar una ensalada es la solución? Patricia dio un paso al frente de nuevo, con la paciencia agotada. Señor, nos hemos disculpado. Nos hemos ofrecido a reemplazar eso. No sé qué más esperas. Es un pequeño trozo de pescado. Y ahí estaba. El despido, la minimización, la sutil insinuación de que estaba exagerando, de que su queja era desproporcionada, quizás incluso irrazonable. En ese momento, Julian vio no solo a un auxiliar de vuelo, sino al guardián de un sistema que lo había subestimado toda su vida. Lo que espero, dijo Julian, bajando la voz a un gruñido amenazante, es un estándar de servicio que no incluya la soltería. Lo que espero es que no me traten con condescendencia. No lamentas que esto haya pasado. Lamento que me haya dado cuenta. Volvió la mirada hacia Patricia, y fue como si le hubieran clavado un láser. Lo siento. Soy de los pasajeros que te lo dirían. Patricia se puso colorada de ira. Es una acusación injusta, señor. ¿Lo es? Replicó Julian. Señaló la cabina con un gesto. Permítame hacerle una pregunta, Patricia. Si el señor Henderson en la 2A o la señora Gabel en la 3F hubieran encontrado esto en su plato, ¿lo habrían llamado una mancha o se habrían estado disculpando a gritos? No necesitaba respuesta. La acusación flotaba en el aire, densa e innegable. Estaba hablando de algo más que del pescado. Estaba hablando de él, de su raza, de la calidad del servicio que recibía en comparación con lo que percibía que recibían los demás. Fuera cierto o no, en ese momento, era su verdad. Clark intentó intervenir. Señor Hayes, por favor, no lo tomemos como algo personal. Es un simple error. No hay errores simples. A este nivel, replicó Julian, con la ira al rojo vivo. Ni en mi asunto ni en el tuyo. Errores como este hacen que la gente salga lastimada, o en mi caso, envenenada. Hizo una pausa,
mirando de Patricia a Clark y luego a María, que intentaba hacerse invisible en la cocina. No vio un equipo, sino una conspiración de mediocridad y falta de respeto. Tomó una decisión. Fue audaz, sin precedentes, y nació de la furia pura y sin adulterar. Cogió su teléfono, un Nexus personalizado que ni siquiera estaba en el mercado. Golpeó la pantalla varias veces, con movimientos rápidos y precisos. Clark, dijo Julian, con la voz ahora extrañamente tranquila. ¿Cuál es el número de cola de este avión? Clark parpadeó, confundido. No veo qué tiene de relevante. Está a punto de convertirse en el hecho más relevante de tu carrera. El número de cola ahora. Conmocionado por el repentino cambio de actitud de Julian, Clark tartamudeó. Es un ensayo del 771. Los dedos de Julian recorrieron la pantalla. Estaba enviando un correo electrónico breve y contundente de Seale. El destinatario era Robert Strickland, director ejecutivo de Sabrina Airlines. Ambos se movían en círculos similares. Habían compartido un campo de golf y una botella de whisky en más de una ocasión. Julian tenía su correo electrónico personal y sabía que Strickland lo consultaba obsesivamente. El asunto era simple, inaceptable. Vuelo 7. El cuerpo del correo era aún más simple. Robert, tu tripulación del 771 SA me acaba de servir comida mohosa y luego insultó mi inteligencia. Adjunto una foto. Soy miembro de la junta directiva del consorcio que posee una participación del 12% en tu aerolínea. A partir de este momento, consideren a toda la tripulación de este vuelo despedida con causa. Su absoluta falta de estándares de seguridad y atención al cliente es una responsabilidad que no estoy dispuesto a tolerar. Hablaremos de las indemnizaciones el lunes. Julian pulsó enviar. Todo el proceso, desde el momento en que Patricia lo despidió por primera vez hasta el envío del correo electrónico, había durado menos de 9 minutos. Miró a la tripulación. Una sonrisa triunfal y petulante se dibujó en sus labios. Era una sonrisa cruel, pero sentía que se había ganado el derecho a tenerla. Consideren esto como su segunda noticia, dijo, la calma en su voz era más escalofriante que cualquier grito. Con efecto inmediato para todos ustedes. La boca de Patricia se abrió. Clark se quedó mirando con el rostro pálido. María, la joven azafata, se quedó sin aliento y se llevó la mano a la boca. No puedes hacer eso, susurró Patricia, con la voz temblorosa, mezclada con rabia y miedo. Lo acabo de hacer, respondió Julian, reclinándose en su asiento. Tomó su tableta y con aire despectivo, reanudó la revisión de sus datos de mercado como si nada hubiera pasado. Había lanzado una bomba desde 10.600 metros de altura, y ahora simplemente esperaba ver la nube en forma de hongo. La jaula dorada se había convertido en un tribunal, y él se había autoproclamado juez, jurado y verdugo. El silencio que siguió a la declaración de Julian fue más profundo que el zumbido de los motores. Era un vacío que succionaba el aire de la cabina. El rostro de Patricia, que había estado enrojecido por la ira, ahora estaba de un blanco espantoso. Clark se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca en silencio como un pez en la cubierta. Solo María parecía capaz de emitir un sonido, un pequeño sollozo ahogado escapó de sus labios. «Estás loco», susurró Patricia finalmente, con la voz como un susurro venenoso. «Eres un pasajero. No tienes autoridad aquí». Julián ni siquiera levantó la vista de su tableta. «Tengo el 12% de la autoridad, Patricia, y mi autoridad acaba de hablar con tu director ejecutivo. Reviso tu correo corporativo al aterrizar. ¿O no? El resultado es el mismo». La firmeza en su tono era absoluta. Había cerrado el caso, pero las consecuencias apenas empezaban. Un hombre en la cabina contigua, un ejecutivo de pelo canoso que había estado observando el drama por encima del borde de su copa de champán, se inclinó. «Digo, de verdad es necesario». Era solo una mancha de moho,
¿no? Julian giró la cabeza lentamente, con la mirada fría. «Y usted es Arthur Penhallagan», dijo el hombre, sacando un poco el pecho. «Textiles Penhallagan». «Señor Penhallagan», dijo Julian, con la voz cargada de condescendencia. «Cuando sus textiles empiecen a causar intoxicación alimentaria, siéntase libre de gestionar el control de calidad como le parezca. Esto es asunto mío». Hizo un gesto vago, abarcando no solo a la aerolínea, sino a toda su esfera de influencia. Penhallagan retrocedió como si lo hubieran golpeado, desplomándose en su asiento y llevándose rápidamente la copa a los labios. Estaba acostumbrado a ser el hombre más importante de la sala. Acababan de recordarle brutalmente que no lo era. La onda expansiva se extendía. En la cocina, Clark hablaba frenéticamente por el intercomunicador de la cabina, con la voz baja y llena de pánico. Patricia estaba apoyada en un mostrador, con las manos temblorosas. María lloraba desconsoladamente, con los hombros temblorosos. Apenas tenía 25 años. Esta era su. El trabajo de sus sueños se evaporaba en el aire por culpa de un trozo de pescado. Julián sintió una punzada en el pecho. No era arrepentimiento. Todavía no. Era satisfacción. Una profunda satisfacción primaria por haber ejercido su poder tan completamente, por haber destrozado la compostura de quienes le habían faltado al respeto. Lo habían subestimado y él había respondido con una fuerza abrumadora. Era la historia de su vida. El principio que había guiado su ascenso. Nunca dejar que un insulto quedara en pie. Nunca dejar que una debilidad se manifestara. Pero al observar el rostro surcado de lágrimas de la joven azafata, una sensación diferente le azotó los confines de la conciencia. Era una punzada leve, casi imperceptible. Daño colateral. Lo aplastó. Eran un equipo. Habían fracasado como equipo. Serían castigados como equipo. Era simple. Una mujer sentada al otro lado del pasillo, que había estado observando todo el intercambio con una expresión aguda e inteligente, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Tenía unos 30 años, rasgos afilados y aire sensato. Caminó hacia la cabina de Julian. Señora Hayes, dijo con voz tranquila y mesurada. Me llamo Sarah Jensen. Soy periodista del New York Times. Julian entrecerró los ojos. Claro, el único vuelo en el que se puso furioso, y había un reportero del Times a menos de 3 metros. Espero que esté disfrutando de su vuelo, señorita Jensen, dijo sin comprometerse. Ciertamente se ha vuelto más emocionante, respondió ella, con la mirada fija. Entiende que lo que acaba de pasar es una noticia importante. Una historia muy grande. Un director ejecutivo negro despide a toda una tripulación de una aerolínea en pleno vuelo. La óptica es compleja. La imagen es simple. Julie notó que su tono se endurecía. Un cliente recibió un servicio peligrosamente deficiente y tomó medidas decisivas a través de los canales corporativos adecuados. Al enviar un correo electrónico al director ejecutivo y despedirlo en el acto, Sarah arqueó una ceja. Algunos podrían llamarlo un grave abuso de poder. Otros podrían llamarlo justicia. Mi trabajo es averiguar cuál es. ¿Tiene algún comentario? Julian la miró fijamente un largo momento. Sabía que estaba en el registro. Sabía que cualquier cosa que dijera a continuación sería diseccionada y analizada por millones de personas. La satisfacción que había sentido momentos antes comenzaba a ser reemplazada por un frío cálculo estratégico. Había ganado la batalla, pero la guerra por la narrativa estaba a punto de comenzar. Mi comentario, dijo con cuidado, es que Nexus Univaschens se construyó sobre la base de una tolerancia cero al fracaso. Aplico ese mismo estándar a todas las empresas en las que invierto. Sabrina Airlines incumplió ese estándar hoy de una manera que puso en riesgo la salud de un pasajero. Los responsables han sido responsabilizados. Esa es la historia. Fue una buena declaración, corporativa, decisiva y sin la emoción cruda que había impulsado sus acciones.
Sarah Jensen asintió lentamente, con expresión indescifrable. ¿Y qué había pasado con la azafata que lloraba? ¿También era responsable? La pregunta dio en el blanco. La imagen del rostro angustiado de María cruzó por su mente. Había despedido a un veterano que lo insultó, a un sobrecargo que no logró controlar a su personal y a una joven cuyo único delito fue ser parte de la tripulación. Eran un equipo, dijo Julian, con la voz un poco demasiado enérgica. En mi mundo, se triunfa como equipo y se fracasa como equipo. No hay lugar para excepciones. Se apartó de ella, en un claro despido. Se puso los auriculares, subiendo el volumen de una lista de reproducción clásica, un muro de sonido para aislarse del mundo. Pero no podía ignorar la imagen de la niña llorando. No podía ignorar a los periodistas que lo interrogaban. Y no podía ignorar la pequeña e insidiosa idea de que tal vez, solo tal vez, esto no era tan sencillo como él quería. Las 6 horas restantes del vuelo fueron las más largas de su vida. El ambiente estaba cargado de resentimiento y miedo. La tripulación se movía como fantasmas, con los rostros pálidos y demacrados. El servicio se detuvo. No se ofreció más champán. Nadie se atrevió a acercarse a la cápsula de Julian. Se había convertido en un paria en su propio reino. Un rey que había ejecutado a su corte y ahora se sentaba solo en su trono en una silenciosa jaula dorada, precipitándose en la oscuridad hacia una tormenta de su propia creación. En el momento en que las ruedas del vuelo 7 de Sabrina Airflight aterrizaron en Heathrow, se supo la verdad. Sarah Jensen debió haberlo archivado a través del wifi del avión en el instante en que Julian la despidió. El titular del New York Times fue explosivo. Un multimillonario director ejecutivo despide a toda la tripulación de una aerolínea en pleno vuelo por un pescado mohoso. Para cuando Julian pasó la aduana privada, su teléfono vibraba sin parar. Un frenético zumbido de notificaciones. La noticia estaba en todas partes. Era el tema principal en CNN, BBC News y era tendencia mundial en X. La narrativa se estaba dividiendo en bandos predecibles y polarizantes. Para algunos, era un héroe, un defensor de los derechos del consumidor que atacaba la indiferencia corporativa. Por fin, alguien exige responsabilidades a estas aerolíneas, decía un comentario. Así es como se usa el dinero de Fu, decía otro. Pero para muchos más, era el villano. Un matón arrogante, un tirano petulante. El ángulo racial fue inmediatamente aprovechado, tergiversado y distorsionado. En los sitios de noticias de derecha, fue retratado como un hombre negro agresivo y resentido que usaba su poder para aterrorizar a una trabajadora mujer blanca de mediana edad. La foto que le había enviado al director ejecutivo, que se había filtrado, se yuxtaponía con una foto de archivo de Patricia con aspecto de abuela sana. El titular de un blog particularmente cruel decía: el abuso de poder de un magnate tecnológico negro. Una tripulación blanca disparada por una mancha. El mundo empresarial reaccionó con una mezcla de conmoción y condena silenciosa. Se consideró un comportamiento inestable, emocional e impredecible. La junta directiva de Nexus Cinebaschens, su propia empresa, convocó una reunión virtual de emergencia. Julian, ¿en qué demonios estabas pensando?, preguntó Marcus Thorne, el miembro de la junta de mayor edad e influyente. Su imagen en la pantalla de Julian era borrosa, pero su desaprobación era clarísima. Tenemos una crisis de relaciones públicas que está haciendo caer nuestras acciones. Un director ejecutivo con mal genio no es la marca que llevamos una década construyendo. Fui un cliente que recibió un producto peligroso, argumentó Julian, paseándose por su ático en el Savoy. Y soy un accionista mayoritario que tomó medidas decisivas para proteger mi inversión. Fuiste un matón, Julian. Otra miembro de la junta, Chloe Webb, intervino. Despediste a una azafata junior que probablemente no tuvo nada que ver. Has hecho que la empresa, y por extensión, todos nosotros, parezcamos monstruos. La presión era inmensa.
Su imagen cuidadosamente construida de visionario sereno y calculador estaba siendo reemplazada por la de un desesperado e impulsivo. Estaba acostumbrado a controlar la narrativa. Ahora él era la narrativa y era una historia que no reconocía. Mientras tanto, Sabrina Irlines estaba sumida en el pánico. Su respuesta inicial fue una declaración evasiva sobre la investigación de un incidente a bordo, pero la presión pública aumentaba. Un sindicato que representaba a los auxiliares de vuelo pedía un boicot a la aerolínea y una investigación formal sobre el abuso sin precedentes y peligroso de Julian como inversor en el sector de los pasajeros. Robert Strickland, director ejecutivo de Sabrin, lo llamó. Parecía furioso. Julian, me has puesto en una situación incómoda. El sindicato amenaza con una huelga. La prensa nos está crucificando a ambos. No tenías derecho a despedir a mi personal. Tengo un 12% de derecho, Robert, dijo Julian con frialdad. Y tu personal no tenía derecho a servirme moho. Arréglalo. Colgó. La bravuconería era un delgado escudo contra la creciente inquietud en sus entrañas. Él tenía razón. Él sabía que tenía razón. Pero el mundo parecía decidido a demostrar que estaba equivocado. Fue Sarah Jensen, la periodista del vuelo, quien dio el giro. 2 días después de aterrizar, publicó un artículo de seguimiento. Fue una investigación profunda y meticulosa que lo cambió todo. El titular fue aún más incendiario que el primero. El molde era un montaje. El asistente de vuelo despedido tenía antecedentes de atacar a pasajeros de alto perfil. El artículo fue una bomba. Sarah había investigado el historial laboral de Patricia. Resultó que la azafata principal no era la abuela victimizada como la habían retratado los medios. Había recibido una serie de quejas en su contra, todas ellas por parte de pasajeros ricos o de minorías de alto perfil. Un famoso actor de Bollywood se quejó de que accidentalmente le sirvieron un plato de carne a pesar de especificar su fe hindú. Una importante banquera de ascendencia asiática había presentado una denuncia porque Patricia era constantemente grosera y despectiva. Pero la revelación más condenatoria provino de un exproveedor de catering de Sabrina Irlines en JFK. El hombre que habló bajo condición de anonimato afirmó haber visto a Patricia entrar al restaurante justo antes del vuelo. Dijo que ella había pedido específicamente inspeccionar las comidas de primera clase para el vuelo 7. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero después de que se supiera la historia, ató cabos. La última pieza del rompecabezas fue un breve detalle que casi se pasa por alto. El marido de Patricia había perdido recientemente toda su pensión cuando las acciones de su empresa se desplomaron. La empresa, una firma tecnológica más pequeña que había sido expulsada del negocio un año antes en una adquisición de mercado particularmente agresiva pero completamente legal. La adquisición fue diseñada por Nexus Innovations, por Julian Hayes. El pescado mohoso no fue un error. No fue un fallo del control de calidad. Fue un acto deliberado de sabotaje. Fue personal. Patricia no se había mostrado solamente despectiva. Ella había sido vengativa. Ella lo había tomado como blanco. Ella había tendido una trampa, conociendo su reputación de tener altos estándares y poca tolerancia al fracaso. Ella había deseado una confrontación. Ella había querido provocarlo. El mundo había visto la rabieta de un hombre rico, pero en realidad fue un ataque orquestado. La revelación provocó una nueva onda expansiva en los medios de comunicación. La narrativa dio un vuelco. Julián ya no era el villano. Fue víctima de un complot premeditado y malicioso. El apoyo para él aumentó. Los mismos medios que lo habían condenado ahora publicaban historias sobre el vengativo asistente de vuelo. Sabrina Irlines despidió inmediatamente a Patricia, esta vez de verdad, y emitió una severa disculpa pública a Julian. Debería haberse sentido reivindicado. Debería haberse sentido triunfante. Había tenido razón desde el principio, más razón de la que jamás hubiera podido imaginar. Él había ganado. Pero mientras permanecía en el silencio de su suite de hotel, contemplando el gris horizonte de Londres,
sintió una profunda e inquietante frialdad que lo invadía. Él no sabía nada de esto cuando los despidió. Había despedido a Clark, el cansado sobrecargo. Había despedido a María, la joven azafata que lloraba. Había arruinado sus carreras, sus vidas, basándose en su propia furia cruda y desenfrenada. Su decisión se basó en la arrogancia y la ira, no en los hechos. El hecho de que, por pura suerte, hubiera acertado en su evaluación de la malicia de Patricia no le pareció una victoria. Me pareció una coincidencia aterradora. Eso significaba que su rabia, su abuso de poder, había sido accidentalmente justificado. No lo absolvió. De una manera extraña y repugnante, lo empeoró. El duro karma que había dispensado tan casualmente ahora estaba regresando, pero no de la manera que esperaba. No venía del mundo exterior, que ahora lo animaba. Venía de dentro. Fue la escalofriante constatación de que había actuado como un tirano y que el universo, por algún cruel giro del destino, se había reorganizado para demostrar que tenía razón, y ese era un pensamiento más aterrador que cualquier mala prensa. La exoneración pública fue rápida y absoluta. Julian Hayes ya no era el villano de la historia. Él era el protagonista astuto, aunque despiadado, que había descubierto un sabotaje corporativo. La postura de Hash con Hayes comenzó a ser tendencia. Las aerolíneas Sabrin, desesperadas por detener la hemorragia, le ofrecieron viajar gratis en primera clase durante toda su vida a cualquier parte del mundo. Una oferta que él rechazó pública y rotundamente. Su junta directiva, que había estado al borde de la rebelión, ahora elogiaba sus instintos decisivos. Estaba de nuevo en la cima del mundo. Pero era un pico hueco y desolado. El giro había salvado su reputación, pero había destrozado su percepción de sí mismo. Continuó repitiendo la escena en su mente, no con satisfacción, sino con una creciente sensación de horror. No había sido un estratega experto en descubrir un complot. Había sido un hombre enojado que había arremetido con una fuerza desproporcionada y la metralla había alcanzado a todos los que estaban en los alrededores. El primer rebote del karma llegó en forma de correo electrónico. No fue un abogado ni un periodista. Era de María, la joven azafata. Su nombre en su bandeja de entrada le hizo encoger el estómago. Había esperado una demanda, una exigencia, una amenaza. Pero el correo electrónico era algo mucho peor. Fue educado. Asunto relativo al vuelo 7. Estimado señor Hayes, le escribo porque no sé qué más hacer. Mi nombre es María Sánchez. La semana pasada fui asistente de vuelo en su vuelo de Nueva York a Londres. Primero quiero disculparme por lo sucedido. El servicio que usted recibió fue inaceptable y me avergüenzo de haber sido parte de una tripulación que permitió que eso sucediera. Vi el moho en el pescado cuando Patricia te lo llevaba. Debería haber dicho algo, pero yo era nuevo y ella era la protagonista. Tenía miedo de ella. Esto no es una excusa, sino la verdad. Mi silencio me hace cómplice. Y por eso, lo siento de verdad. Debido a mi despido, perdí mi trabajo y mi certificación de vuelo está bajo revisión. Mi sueño desde que era niña y crecí en Queens era volar. Trabajé en 2 empleos durante la universidad para pagar mi formación. Esta fue mi primera ruta transatlántica. Sé que eres un hombre poderoso y sé que Patricia te hizo daño. Leí las noticias, pero señor Hayes, no soy Patricia. Y Clark tampoco. Era solo un hombre que intentaba hacer su trabajo, que intentaba calmar una situación que no entendía. Tiene una familia, una hipoteca, un hijo en la universidad. Él es un buen hombre. No espero que me devuelvan mi trabajo, pero les pido de ser humano a ser humano que por favor consideren hacer una declaración que aclare que la culpa no fue de toda la tripulación. Tus palabras tienen mucho peso. Tu única palabra, equipo, ha acabado con nuestras carreras. Quizás otra palabra tuya podría darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por su tiempo. Atentamente, María Sánchez. Julián leyó el correo electrónico 3 veces. Cada palabra era un pequeño corte agudo.
Tenía miedo de ella. Mi silencio me hace cómplice. Yo no soy Patricia. Recordó su rostro lleno de lágrimas. La había visto no como una persona, sino como una extensión de la mujer que lo había insultado. La había agrupado a ella y alcanzado sobrecargo Clark en una única entidad de fracaso y los había castigado a todos como uno solo. Su filosofía de triunfar como equipo y fracasar como equipo, que sonaba tan fuerte y decidida en una sala de juntas, de repente parecía un instrumento torpe y contundente de crueldad. Intentó desestimarlo. Intentó decirse a sí mismo que era solo un chantaje emocional, pero la tranquila dignidad de María y su súplica desesperada y razonable atravesaron sus defensas. Había ejercido su poder como un garrote y había destrozado las vidas de personas que, en el peor de los casos, eran culpables de cobardía frente a un superior difícil. El segundo rebote fue más público. Clark, el sobrecargo, concedió una entrevista a un pequeño blog de aviación independiente. Él no atacó a Julián. Él no puso excusas. Él simplemente contó su historia. Habló de sus 28 años en la aerolínea, del orgullo por su trabajo y del estrés del mismo. Admitió que debería haber manejado mejor la situación con el señor Hayes. Él admitió que se sintió intimidado. Entonces dijo algo que dejó a Julián paralizado. El problema es que, dijo Clark con la voz cargada de cansancio, he visto pasajeros como el señor Hayes antes. Hombres poderosos que están tan acostumbrados a que les falten el respeto, que lo ven en todas partes, incluso cuando no está allí. Son como resortes en espiral. Si haces un movimiento en falso, simplemente explotan. No creo que sea un mal hombre. Creo que es un hombre que ha estado peleando toda su vida y no sabe cómo dejar de pelear. Él no sabe cómo dejar de luchar. La frase resonó en el vasto espacio vacío del ático de Julián. ¿En eso se había convertido? Un luchador tan preparado para la batalla que veía cada interacción como una escaramuza potencial y cada desaire como un acto de guerra. Había luchado para salir de la pobreza, para abrirse camino a través de instituciones racistas, para llegar a la cima de la escala corporativa. La lucha era todo lo que conocía. Pero las palabras de Clark sugerían que la pelea ahora lo estaba consumiendo, cegándolo a los matices del mundo, a la humanidad de la gente que lo rodeaba. El último golpe más duro del karma fue interno. Llegó una noche tarde mientras miraba su propio reflejo en el cristal oscuro de su ventana. Las luces de Londres forman un telón de fondo brillante e indiferente. Él había ganado. El mundo lo dijo. Había sido agraviado y había salido victorioso. Pero sintió un profundo y corrosivo sentimiento de vergüenza. Su rabia no había sido justa. Había sido egoísta. No había estado defendiendo un principio. Había estado defendiendo su orgullo. El hecho de que Patricia hubiera atacado deliberadamente su orgullo era irrelevante. Su reacción fue suya. A él, Julián Hayes, el hombre del control, el maestro de la estrategia, lo habían engañado. Patricia había pulsado un botón y él había reaccionado exactamente como ella había previsto. Había dejado que su ira lo convirtiera en su marioneta. Había despedido a todo un equipo, no porque fueran una amenaza para su inversión, sino porque lo habían hecho sentir pequeño, irrespetado e impotente por un momento fugaz. Y para recuperar su poder, desató un castigo devastador que cambió la vida de todos ellos. El descubrimiento del complot de Patricia no lo convirtió en un héroe. Simplemente lo convirtió en un peón que tuvo la suerte de que su rabieta fuera justificada retroactivamente. El karma no fue una caída pública. No fue una pérdida financiera. Era el conocimiento repugnante e ineludible de su propia falibilidad. Era la imagen reflejada de las palabras de Clark mirándolo fijamente. Un hombre que no sabía cómo dejar de luchar. Un hombre que había construido un imperio para protegerse solo para convertirse en prisionero dentro de él. Él cogió su teléfono. Sus dedos se cernían sobre sus lentes de contacto. Podría llamar a su equipo de relaciones públicas y emitir un comunicado. Podría hacer que sus abogados envíen por cable a María y Clark un acuerdo con un acuerdo de confidencialidad.
Podría suavizarlo todo, gestionar la narrativa y seguir adelante. Así era el viejo Julián. En lugar de eso, se desplazó hacia abajo hasta encontrar un nombre diferente. Sarah Jensen, la periodista del Times, la que había iniciado todo y la que inadvertidamente había revelado la verdad. Presionó el botón de llamada. Él sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de asumir la responsabilidad. Se trataba de aprender a deponer las armas aunque fuera por un momento. Señorita Jensen, dijo cuando ella respondió, con voz tranquila pero clara. Es Julian Hayes. Me equivoqué. Y me gustaría decirles públicamente por qué. La entrevista de Julian con Sarah Jensen no se llevó a cabo en una oficina estéril ni en una lujosa suite de hotel. Ante su insistencia, se reunieron en una pequeña y modesta cafetería de un tranquilo barrio de Londres, lejos de las miradas indiscretas del distrito financiero. Por primera vez en años, Julian Hayes quería ser solo un hombre, no una marca. El artículo resultante se publicó bajo el título, Me equivoqué. Julian Hayes sobre el poder, la rabia y la huida que lo cambió todo. Fue una impresionante pieza de autorreferencia. Julian asumió toda la responsabilidad por sus acciones en el vuelo 7. No se escondió detrás de la traición de Patricia. Más bien, él asumió su propia reacción. El descubrimiento del motivo de Patricia no me absuelve, dijo. De hecho, empeora mis propias acciones. No actué con base en evidencias. Actué impulsado por una ira desenfrenada. Me provocaron, sí, pero un hombre en mi posición y con mi poder no puede permitirse el lujo de ser provocado. Ejercí mi influencia como un arma, no como una herramienta. Lastimé a personas inocentes. No hay excusa para eso. Habló de María Sánchez y Clark, usando sus nombres completos, elogiando sus historiales de servicio y declarando públicamente que fueron daños colaterales de su propia creación. Habló de la evaluación que Clark le hizo, un hombre que no sabe cómo dejar de luchar, y admitió su devastadora precisión. Me he pasado la vida construyendo muros para protegerme, le dijo a Jensen. Ahora veo que esos mismos muros se convirtieron en mi prisión. La lucha que me llevó a la cima es la misma que me estaba empezando a corromper por dentro. La entrevista fue una confesión y una disculpa. Al final, anunció las medidas concretas que estaba tomando. Se había puesto en contacto con el director ejecutivo de Sabrina Airlines, y utilizando su influencia como inversor, exigió la reincorporación inmediata de Clark y María Sánchez con el reembolso completo y una disculpa formal de la aerolínea. Para cualquier otro miembro de la tripulación de ese vuelo que no hubiera podido conseguir un nuevo empleo, él personalmente estaba creando un fondo para cubrir sus salarios perdidos durante los próximos 2 años. Para Patricia, tenía un mensaje diferente. Espero que reciba la ayuda que necesita. Dijo, lo que hizo nació del dolor, y no voy a añadir más. No presentaré cargos. La reacción pública fue un alarde de títulos para un mundo acostumbrado a multimillonarios que nunca admitían culpa. Su confesión fue un suceso trascendental. El cinismo estaba presente, por supuesto. Algunos lo llamaron una maniobra calculada de relaciones públicas, una forma de reivindicarse como un líder benévolo. Pero la sinceridad, la honestidad pura de sus palabras, resonó en la mayoría. Sus índices de aprobación, que se habían disparado tras el primer giro, ahora se consolidaban en un nuevo tipo de respeto, basado no en el miedo ni el poder, sino en una capacidad demostrada de autorreflexión y humildad. Sin embargo, el verdadero precio de su absolución no se pagó en opinión pública ni en dinero. Se pagó en privado. Una semana después de la publicación del artículo, voló de regreso a Nueva York. No voló en un jet privado. Reservó un asiento en un vuelo comercial en clase ejecutiva, no en primera. Fue un pequeño gesto simbólico, pero importante para él. A su regreso, contactó personalmente con María y Clark. Se reunió con María para tomar un café en Queens, no muy lejos de donde se crió. Al principio estaba nerviosa, pero su disculpa, discreta y sincera, la tranquilizó.
La habían reincorporado y estaba de nuevo en la lista de reserva, esperando su siguiente vuelo. Gracias, señor Hayes, dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No tenía por qué hacerlo. Sí, lo hice, María, dijo él. Soy yo quien lo siente. Su reunión con Clark fue en un restaurante cerca del aeropuerto JFK. El veterano sobrecargo parecía mayor y más cansado de lo que Julian recordaba. Estaban sentados en una cabina, con el olor a café rancio y tocino en el aire. Clark escuchó mientras Julian se disculpaba. Asintió lentamente, escrutando su rostro. Cuando Julian terminó, Clark guardó silencio un largo rato. «Sabe», dijo finalmente, «en 28 años, me han gritado. Me han tirado bebidas. Me han amenazado, pero nadie ha regresado para disculparse. No así». Él negó con la cabeza. «Tenía usted razón en una cosa, señor Hayes. Somos un equipo. Y ese día, nuestro equipo te falló. Patricia fue nuestra líder y la seguimos hasta el fracaso. Tu reacción fue un huracán, pero tal vez fue el huracán que necesitábamos para despertarnos». Extendió su mano sobre la mesa. «Disculpa aceptada, señor». Julián lo sacudió, sintiendo que un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima comenzaba a levantarse. El cambio más difícil fue interno. Julián comenzó la terapia. Comenzó a desmantelar los muros que había construido durante toda su vida. Comenzó a delegar más en Nexus, confiando en su equipo. Aprender que el control no era la única medida del éxito. Empezó a escuchar más de lo que hablaba. Empezó a aprender cómo dejar de pelear. Su imperio no se derrumbó. De hecho, su nuevo estilo de liderazgo, atemperado con una humildad que hubiera sido impensable apenas unos meses antes, hizo que su empresa fuera más fuerte, más innovadora y un mejor lugar para trabajar. Nunca se olvidó del pescado mohoso. Se convirtió para él en un símbolo extraño y potente, un recordatorio de que el defecto más pequeño, la más diminuta mancha de podredumbre, podía ser un síntoma de una decadencia mucho más profunda. Y ese verdadero poder no era la capacidad de castigar, de disparar, de destruir. Era la capacidad de ver los defectos dentro de uno mismo, limpiarlos y reconstruirlos sobre una base más fuerte y más honesta. Los 9 minutos de furia en el vuelo 7 casi le costaron todo. Pero al final, el duro karma que le sobrevino no le trajo consigo un castigo, sino una salvación dolorosa, necesaria y, en definitiva, inestimable. Pasaron 2 años. En el vertiginoso mundo de la tecnología y los medios, la saga del vuelo 7 se convirtió en una nota a pie de página, un caso de estudio en las clases de ética corporativa, un momento viral medio recordado. Pero para la gente que estaba en el centro del acontecimiento, el mismo no fue una nota al pie. Era una falla, una grieta profunda en sus vidas de la cual había surgido todo lo nuevo. Julian Hayes estaba sentado en la sala de juntas con paredes de cristal en el piso 80 de la Torre Nexus. La vista de Manhattan era impresionante. Un panorama de poder que una vez había codiciado. Ahora lo veía más bien como una colección de historias, 1.000 millones de ventanas con 1.000 millones de vidas diferentes detrás de ellas. Frente a él, un vicepresidente joven y ferozmente ambicioso llamado Caden estaba terminando una presentación. Se trataba de una propuesta de adquisición hostil de un rival en dificultades, una maniobra agresiva diseñada para eliminar a un competidor y absorber sus activos. Fue brillante, despiadado y quirúrgicamente preciso. Era exactamente el tipo de plan que el viejo Julián habría aprobado con una sonrisa depredadora. Caden terminó, con los ojos brillantes, esperando elogios. La habitación estaba en silencio. Julián se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa pulida. «¿Cuál es el coste humano, Caden?», preguntó, en voz baja. Caden parpadeó. «¿El costo? Señor, los modelos de sinergia proyectan un aumento del 30% en la participación de mercado». «No es eso lo que pregunté», interrumpió Julián, con tono suave pero firme.
Pregunté sobre el costo humano. ¿Cuántos empleados de esa empresa serán despedidos? ¿Qué pasa con sus pensiones? ¿Qué pasa con la ciudad de Ohio donde su fábrica principal es el principal empleador? ¿Lo modelaste? Caden se quedó sin palabras. Los demás miembros de la junta, una mezcla de veteranos que recordaban el huracán y otros nuevos que solo conocían a este Julián más tranquilo y meditado, observaban atentamente. Su plan es estratégicamente sólido, pero éticamente vacío. Julian continuó. Es la mentalidad de una empresa que busca conquistar, no construir. Hay que empezar de cero. Encontrar la manera de asociarse con ellos. Encontrar la manera de invertir en su tecnología para impulsarlos, no para derribarlos. Encontrar la manera de ganar sin que miles de personas pierdan. Ese es el estilo Nexus ahora. Despidió la reunión. Mientras los miembros de la junta salían, Marcus Thorne, el veterano que una vez lo había reprendido, se detuvo junto a su silla. Eso estuvo bien hecho, Julián. Hace unos años, habrías estado afilando cuchillos con él. Julián ofreció una pequeña sonrisa. Hace unos años, pensaba que la única manera de construir un rascacielos era demolerlo todo a su alrededor. Estoy aprendiendo que hay una mejor manera de disfrutar de la vista. A miles de kilómetros de distancia, María Sánchez estaba llevando a cabo su reunión informativa previa al vuelo. Las rayas doradas de su uniforme brillaban bajo la iluminación del aeropuerto. Ahora ella era la azafata principal en la misma ruta de Nueva York a Londres. Su sueño una vez casi extinguido era su realidad. Era conocida por su calma paternal, su capacidad de disipar la tensión con una palabra tranquila y una sonrisa genuina. En su último vuelo, un político engreído había estado reprendiendo a un miembro joven de la tripulación por un asunto trivial. María había intervenido, no con la autoridad de un gerente, sino con una empatía desarmante. Ella había escuchado pacientemente las diatribas de los políticos, había validado su frustración y luego había resuelto el problema con fluidez y pericia, dejándolo a él sintiéndose escuchado y al joven miembro de la tripulación sintiéndose protegido. Clark, quien ahora le enviaba postales desde su tranquilo retiro en Florida, le había enseñado la mecánica del trabajo. Julian Hayes, a su manera explosiva, le había enseñado su verdadero significado. Que todos, sin importar su estatus, llevamos nuestras propias cargas invisibles, y que un poco de gracia puede llegar muy lejos a 35.000 pies de altura. ¿Y qué hay de Patricia? Su historia no tuvo un tercer acto triunfal. No hubo redención pública. Después del escándalo, su vida se desmoronó. La atención de los medios, la vergüenza y la pérdida de su identidad la habían sumido en una espiral descendente. Su marido, ya destrozado por sus pérdidas económicas, la abandonó. Ella perdió su casa. Terminó en el sótano de una iglesia en un rincón olvidado de Nueva Jersey, sentada en una silla plegable de metal en un círculo de extraños. Era un grupo de apoyo para el manejo de la ira. Durante meses, ella había permanecido en un amargo silencio, culpando a Julian Hayes, culpando a Sabrina Irlines, culpando al mundo por su caída. Su historia fue una letanía tóxica de victimización. Pero esta noche, escuchando a un joven hablar de cómo su ira le había costado su familia, finalmente algo se rompió. El reflejo era demasiado claro, demasiado doloroso. Cuando fue su turno de hablar, el veneno había desaparecido. Su voz era pequeña y quebrada. «Me llamo Patricia», susurró, retorciendo un hilo suelto de su abrigo desgastado. «Y arruiné mi propia vida. Tenía una buena vida, un buen trabajo, pero estaba tan enojada. Estaba enojada por el dinero, por envejecer, por sentirme invisible. Encontré a alguien a quien culpar de todo. Quería lastimarlo. Puse moho en un plato de comida y incendié todo mi mundo». Las lágrimas corrían por su rostro. Las primeras lágrimas de responsabilidad que había derramado. No fue una absolución. No fue un final feliz. Pero fue un comienzo. Fue el primer paso agonizante para salir de la oscuridad que ella misma creó.
Nunca sabría que el centro comunitario donde finalmente encontraba un resquicio de paz recibía una importante donación anónima cada año de una fundación tecnológica. Una fundación fundada por Julian Hayes, dedicada a las segundas oportunidades y al trabajo silencioso de reconstrucción. Fue su último eco silencioso del evento, un acto de reparación por una mujer a la que nunca volvería a ver. El cierre de un círculo que ella nunca supo que estaba abierto. Karma. Él tenía. Lo aprendido no fue un rayo de venganza cósmica. Fue una fuerza lenta, paciente y a menudo invisible, que trabajaba no para castigar, sino para equilibrar. Entonces, ¿dónde nos deja esta historia? Comenzó con un plato de comida mohosa y un arrebato de ira. Una historia aparentemente simple sobre la ira de un hombre poderoso. Pero se convirtió en un complejo drama humano sobre el orgullo, los prejuicios y el inmenso peso de nuestras acciones. La respuesta fácil es que Julian Hayes fue un villano que se convirtió en héroe, y Patricia fue una villana que recibió su merecido. Pero la verdad, como suele ocurrir, reside en los espacios grises intermedios. Esta es una historia que demuestra que el karma no siempre es un colapso repentino y dramático. A veces es un eco lento que se desarrolla. Fue en el doloroso viaje de Julian, de un tirano vengativo a un líder consciente de sí mismo. Fue en el triunfo silencioso de María y la jubilación pacífica de Clark. Y fue en el primer paso solitario y agonizante de Patricia hacia la responsabilidad en el sótano de una iglesia. El karma duro de Julian no fue el público. Reacción violenta. Fue la escalofriante constatación de que había actuado como un monstruo y que accidentalmente había tenido razón. Su redención no se encontró en un comunicado de prensa, sino en el silencioso trabajo diario de convertirse en una mejor persona. ¿Qué crees? ¿Puede un solo acto de genuino remordimiento y responsabilidad equilibrar la balanza? ¿Pueden las personas cambiar de verdad o simplemente mejoran su capacidad para gestionar la persona que siempre han sido? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te dio que pensar, dale a me gusta, compártela con alguien que aprecie una historia sin respuestas fáciles y suscríbete para profundizar en los dramas que moldean nuestro mundo.